Ahora, desde mi cancha, te cuento que actualmente utilizo todos los días múltiples herramientas de inteligencia artificial para hacer más eficientes ciertos procesos de creación de contenido, Ujú. incluso para investigarte. Cool. Por ahí un prompt bastante bien elaborado me sugirió temas muy Ajá. interesantes para Ajá. preguntarte. Desde tu cancha, ¿cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el análisis genético? Hay que dar un paso hacia atrás en esta temática porque realmente la computación y la bioinformática han logrado grandes avances en temas de entender cuáles son las interacciones entre los genes, por ejemplo, y nuevos medicamentos, o sea, interacciones proteína y proteína. Definitivamente, si tú ves el código genético, estás hablando de Big Data. O sea, Sí, así claro como que sí. hay, ajá, así como hay ceros y unos, ¿has visto? En las computadoras, tú ves que el código genético está compuesto de 4 letras, ¿no es cierto? Que representan una molécula cada letra, una base nitrogenada. A la final esto se resume en A, T, C, G. O sea, todo el código genético está como descrito en estas 4 letras. O sea, tú te metes a ver en una base de datos un gen y tú lo que vas a ver es un chorizo, digamos, de estas 4 letras intercaladas que corresponden al código genético, ¿sí? Solo como para cuantificar cuánta información tienes que procesar para empezar a aplicar conocimientos de genética ya en la vida práctica. Hablaste Big Data. Ajá. Y esta, esta composición, esta estructura del ADN, ¿cuánto hay? O sea, estamos hablando de... Eh, no sé, han de ser teras, seguramente. Wow, o sea, es Han de ser muchísima teras, información. ajá. Sí, o sea, no sé exactamente cuánto, digamos, genes hay entre 20.000 y 30.000 más o menos. Pero todo esto también tiene como algunas distintas relaciones en cómo se regulan estos genes y cómo se generan más proteínas. O sea, si hay 20.000, 30.000 genes, hay muchísimas más proteínas. Para hacerte una idea, ¿no es cierto? Una proteína es como corresponde a un proceso celular. O sea, hay distintas proteínas estructurales, enzimáticas, y estas que cumplen diferentes papeles en la célula y están a cargo de distintos procesos. ¿Sí? Ok. Entonces, Y claro, las interacciones entre todas esas. ajá, como te decía, es una sopa, ¿no es Sí, cierto? sí, Como sí. el metabolismo es una sopa en lo que está pasando. Hay muchísimas cosas que están pasando al unísono. Y, y claro, eh, desde la secuenciación del genoma humano, ¿no es cierto? Nosotros como que se reveló como que toda la secuencia de la genética, pero hay muchísimas cosas que son, que faltan, que digamos que están siendo investigadas, que es sobre todo las interacciones metabólicas, o sea, las cadenas metabólicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una proteína? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su camino? ¿Cómo afecta a las funciones del cuerpo humano? Y en ese aspecto yo creo que la computación y, y la computación cuántica, Wow. porque ese es el Se tema, ¿no viene, es cierto? O sea, como claro. que cuál es el reto? El reto es que tú tienes una cantidad gigantesca de datos, ¿no es cierto? Que realmente solo pueden ser procesadas por métodos computacionales. Y lo interesante es entender cómo realmente puedes generar nuevos algoritmos de machine learning para poder entender como que todos estos procesos que son bastante complejos. Hay muchísimos procesos que tienen que ser descubiertos y para todo esto es análisis de datos al final del día. Análisis de datos y yo creo que poder entender ciertos patrones genéticos a través de algoritmos computacionales es un campo de estudio que tiene mucho futuro detrás de eso. Y la inteligencia artificial, o sea, nosotros hemos visto las capacidades que tiene. Digamos, sí, como tú dijiste, son como 40 puntos al IQ de cada persona. Realmente es una gran ventaja para poder entender, digamos, como que para poder tener una visión más fresca, ¿no es cierto? Más refrescante de lo que se está haciendo en términos de investigación. Entonces, en ese aspecto yo creo que hay mucho optimismo con el desarrollo de esto. También creo que cada vez van apareciendo nuevas herramientas y hay mucho avance en el campo científico respecto a esto. Qué interesante, ¿no? Estamos como
raspando la superficie de lo que se podría hacer en estos temas, pero al mismo tiempo, desde mi cancha, es impresionante la velocidad con la que van saliendo nuevas herramientas. No sé si viste, ChatGPT 4 superó, ¿qué es? El 90% de pruebas de las universidades más potentes para poder ya graduarse. Claro. Entonces, a ver, hay que entender algo también que lo que se dice, digamos, y creo que es conocimiento general, hay que entender que una cosa es la tecnología que está lista para el consumidor, que es ChatGPT, por ejemplo, y hay la tecnología que está en los laboratorios. Y yo creo que la brecha tecnológica es de décadas. Entonces, a mí me da mucha curiosidad realmente saber qué es lo que está en los laboratorios, claro, si lo que nosotros estamos consumiendo ya es tan poderoso. Claro, ¿cómo se ve un ChatGPT 6, no? Exacto, pero y además yo creo que muchas veces la pregunta es, ¿estamos listos nosotros para esos cambios tan radicales? Yo creo que no. Entonces, sí, como que también es una manera en la que nos van soltando estas herramientas tecnológicas y volviendo al tema de la democratización, ¿no? O sea, de ver, porque es tan potente, o sea, estamos en un momento en el que hay mucha discusión en torno a la ética del uso de esta tecnología, ¿no es cierto? Y abordamos ese tema, ¿no? Desde una perspectiva como genética, mucha gente habla que es como que tienes el poder de Dios, ¿no? En una analogía, el poder modificar seres, es como... Es una excelente analogía. ¿Debemos hacerlo? Claro, es la pregunta del millón. Depende, justamente yo creo que depende mucho cuál es el... O sea, aquí viene un tema filosófico de cuál es la visión. O sea, qué es lo que nosotros necesitamos. Porque todo el desarrollo tecnológico viene justificado yo creo que por una retórica de consumo. O sea, cada vez queremos estar más cómodos, más conectados, más. Es como Super Size Me, como ese documental de Michael Moore. Como es esta oda a la alegría. Sí, claro. El progreso por progresar. Pues, por comodidad. Así. Sí, es como... Y la pregunta es qué tan cómodos tenemos que estar y cuánto estamos utilizando nosotros, o sea, la tecnología para avanzar en nombre de ese confort. O realmente como deberíamos cambiar de dirección hacia algo que sea un poco más humano. Completamente. Porque aquí hay un problema de fondo, que es hasta dónde guarda relevancia el ser humano en todo esto. Porque nosotros mismos te estamos dando vida a algo que realmente, o sea, empieza a tener como que su propio sentido. Y tal vez no necesitamos. O sea, por ejemplo, la idea del adelanto tecnológico, ¿no es cierto? Nosotros generamos tecnología y de esta manera podremos automatizar muchos procesos. Pero por ahí esos procesos tienen que existir para que la gente tenga algo que hacer. Desde una perspectiva filosófica, no tienes propósito en esta vida, ¿no? Pero es que, mira, el trabajo enaltece al ser humano. Así es. Entonces, tú intenta, yo creo que de las curas más increíbles para la procrastinación es quedarse sin hacer nada. O sea, intenta como quedarte sentado una media hora sin ver una pantalla, o sea, digamos, totalmente inactivo. Te vas a desesperar. Hay un experimento, les encierran a 4 personas en un cuarto con un botón rojo. Y les dicen, este botón rojo te va a echar una descarga de unos 40 voltios. Te va a doler. La persona la que más rápido presiona lo hizo a los 10 minutos por aburrimiento. No tenían nada que hacer. Y la que más se demoró fue como 40 minutos. Pero los 4 se electrocutaron. Justo con esta búsqueda de entretenernos, de buscar un propósito. Por supuesto. Es que las calorías tienen que ser quemadas, man. Sí. Es que obvio. Completamente. O sea, estar vivo es estar en movimiento. Entonces, ese tema de la comodidad, el salario universal, la pregunta es, o sea, mira, por ejemplo, el tema de la autonomía vehicular tiene muchas ventajas, ¿no es cierto? Realmente puede reducir el tráfico con esta idea, ¿no es cierto? De que los carros pueden ir hecho trencito y como que realmente se va a optimizar mucho más el tráfico. Pero piensa, por ejemplo, en Uber. ¿Cuánta gente se gana la vida manejando un carro? Entonces, de la nada...
es como que vamos a estar tan cómodos que nos van a sobrar gente, o sea, nos van a sobrar manos. Así Entonces, es. imagínate, el día de mañana es como que Uber se vuelve automatizado, ¿cuánta gente se va a quedar sin empleo? Y aquí viene también, digamos, yo creo que el contraargumento que dicen, sí, pero realmente cuando la gente se queda sin empleo, se generan nuevos tipos de empleo, ¿no es cierto? O sea, si ahora ya no voy a ser escritor, pero me voy a dedicar a hacer prompts para ChatGPT, por ejemplo. Claro, pero eso solo aplica para las personas que se hacen la pregunta años antes, ¿no? Ah, sigo esta tendencia de Los que estas se carreras pueden que están adaptar. Exacto. No adoptar, adaptar, los que se pueden adaptar. Pero ¿y qué pasa con el resto? Entonces, a la final es como nosotros tenemos o sea, alrededor de qué estamos centrando el desarrollo tecnológico. Entonces, por ahí, como creo que se trata de sí tener calidad de vida, pero hay problemas que son ajenos muchas veces a aquellos que estamos dentro o sea, que podemos acceder a estas tecnologías. O sea, lo que tú decías de África, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, están como muy atrasados en temas tecnológicos y la gente está teniendo otro tipo de cuestionamientos y otro tipo de necesidades, pero que no son reales para nosotros porque no las vemos. Y yo creo que todos deberíamos tener un carro que se maneje solo, pero tal vez realmente como que como humanidad, o sea, pensando, digamos, como especie, deberíamos dedicarnos a resolver otros problemas que capaz no nos conciernen a nosotros directamente, pero que son problemas y que podrían justamente generar como que otra dinámica de estilo de vida.